Ok, muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Muy bien, es un placer estar aquí y me siento muy orgulloso de presentar aquí en mi patria, en Colombia. Muchísimas gracias a la Universidad Uniminuto. Yo sé que hay muchos docentes aquí que no son docentes de idiomas, pero también sé que a muchos docentes que hay aquí les han obligado a tomar al menos una clase de segunda lengua y sobre todo leer teoría y leer a los investigadores desde su lengua propia, y a veces eso se convierte en un dolor de cabeza. Así que el punto que quiero hacer aquí antes de comenzar es: está bien, si no eres profesor de segunda lengua, ponme atención, porque esto aplica a tu vida como estudiante, como docente, como padre de familia, madre de familia. El futuro es largo y puede ser pedregoso. Muy bien, entonces, soy profesor de español en Louisville Collegiate School, que es una escuela en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, y vivo allí desde hace 20 años. Y hoy voy a hablarles acerca es un tema que se llama el input comprensible. Como todos sabemos, input significa entrada. Comprensible, que podamos entender esa entrada, y nos estamos refiriendo a una lengua 2. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros estudiantes entiendan lo que les estamos diciendo? Muy bien, entonces empezamos, chicos, aquí. ¿Cómo se adquiere una lengua 2? Si vamos un poco hacia el pasado, hay diferentes teorías que nos decían cómo se debe aprender una segunda lengua. Una de ellas, que no es la primera, pero bastante destacada, es la de traducción directa. Es decir, es el método en donde consideramos que presentar la gramática al estudiante es lo que lo va a hacer mejor para adquirir una lengua. Entonces les decimos: ok, students, in Spanish, verb to be es ser y estar. Es súper complicado porque son dos verbos, pero en inglés es solamente uno. But you're gonna get it. Lo vas a entender en unos años si lo dejas en clase. Continúa conmigo. Entonces nos decían que la gramática es lo que funciona, ¿verdad? Otro método, el método audiolingual o el método militar. El método militar dice que tenemos que repetir constantemente lo que estamos enseñando. Chicos, repitan: My name is Diego. My name is Diego. I love Atlético Bucaramanga. Muy bien, repitan, y hasta que no se cansen de repetirlo, no lo van a aprender. Y eso me sucedió a mí cuando yo estudiaba en Bogotá, en un colegio que se llamaba, pues no voy a hablar más del colegio, ¿no? Pero bueno, la profesora de francés quería que repitiéramos y memorizáramos los diálogos, y decía: la voiture de Jean, c'est Jean. Y con eso supuestamente yo iba a sobrevivir en París o en Quebec, ¿sí? Pero no ha sucedido así, y por eso me fui por el lado del inglés. Bueno, seguimos. El método directo. El método directo nos dice: podemos usar otras cosas, como por ejemplo, podemos usar los gestos, ¿sí? Podemos tomar de otras cuestiones, de los sonidos, para contextualizar un poquito lo que estamos tratando de presentarle a los estudiantes. Muy bien. Y finalmente el método comunicativo, que está basado en el mensaje. Estoy hablando de estos 4 métodos. Esto todavía no es input comprensible, o sea que si no me entienden, frescos. Así que, ¿cómo adquirimos nuestra propia lengua? Pensemos. Por favor, levanten la mano si cuando eras así de hermoso, no sé qué ha pasado últimamente, pero si cuando eras así de hermoso, con los ojos azules y mono. Esa es una foto mía cuando yo vivía en Colombia. Cuando llegué a los Estados Unidos y comencé a transformarme, y mi piel se oscureció y el pelo se me cayó y se convirtió en pelo negro. Debe ser el orgullo patrio. Muy bien, entonces levanta la mano si tus padres, cuando eras así de pequeño y chiquito, tenían una pizarra en tu habitación y te decían: ven, José, ven, hablemos aquí del verbo ser. Ven. Hoy vamos también a hablar del pasado participio, ¿sí?
quiero que hables muy bien. Por favor, levanta la mano si así fue que aprendiste lenguas. Vamos, 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 ¿quién? No sean tímidos, por favor. La profesora está levantando la mano. No, se está arreglando el pelo. Muy bien. Este soy yo cuando mi padre, el profesor Ojeda, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Bogotá, mucho orgullo, me tomó esa foto mientras yo hacía mis tareas. ¿Sí? Obviamente, esto es solamente estoy tomando de pelo, pero el input comprensible es una simbiosis, vaya palabra, simbiosis entre el método directo y el método comunicativo. Tengan eso en cuenta, por favor. Muy bien, entonces, ¿cuál es el rol del maestro, del profesor? Yo siempre les digo a los profesores en los Estados Unidos, yo no soy un profesor, yo no enseño. Yo lo único que puedo hacer es crear las condiciones necesarias en mi aula para que ustedes, mis estudiantes, adquieran el lenguaje. Entonces el input comprensible me va a presentar cuáles son esas condiciones que yo necesito tener para que haya segunda adquisición de lenguas. Así que no me llamen profesor, ¿sí? Llámeme entrenador, llámeme Diego, llámeme como quiera, pero profesor, la verdad que no, porque es que uno no enseña lenguas. Uno no, las lenguas se adquieren, no se aprenden. Ahí está la diferencia entre el acto cognitivo y el acto inconsciente. Y las lenguas se aprenden de una manera inconsciente. Bueno, pensemos en el Tino Asprilla, ¿sí? El Tino Asprilla, ¿en dónde jugó en el extranjero? Alemania. ¿Dónde? Italia. ¿Qué? ¿Dijeron Alemania? El Tino nunca jugó en Alemania. En Italia, en Italia. Italia, en el Parma. ¿En dónde más? Brasil. En el Newcastle, en Inglaterra. En la Copa de Campeones se hizo 3 goles en su primer partido, y eso que estaba en Guayabao, ¿sí? Pero el hombre salió ¿de dónde? De Toluca. ¿Cuál Toluca? Tunja. ¿Cómo? Tuluá, en el Valle del Cauca. Y sin embargo, el hombre, después de su experiencia como futbolista, hizo que la pasara en el campo de juego, aprendió italiano y aprendió inglés y se podía expresar en los 3 idiomas. Lo adquirió. ¿Cómo? Pásame la bola. Hey, pass here. Sí, pass here. Pass here. No, pásame la bola, sí. ¿Sí? Entonces así lo adquirió. Entonces tengan presente, profesores, si ustedes son de los que piensan, ya no aprendí inglés, ya no aprendo inglés, olvídense, todavía lo pueden hacer, porque la adquisición de una segunda lengua, ¿sí? ¿Sí me están escuchando allá? Sí, adorcitos. La adquisición de una segunda lengua puede hacerse en cualquier momento de su vida. Cuando yo me fui para Estados Unidos tenía 33 años, sí, tengo 53 ahora, ya hicieron la cuenta, pero mi inglés era demasiado básico, ¿sí? Y a los 33 años aprendí como loro viejo. Sí, el loro viejo puede aprender a hablar una segunda lengua. Muy bien, entonces tengan en cuenta desarrollar las condiciones adecuadas para que suceda. El profesor, no como el maestro, ¿no?, la autoridad, sino como un facilitador de segunda lengua. Muy bien, entonces seguimos. La clase de lengua extranjera tiene que estar basada en comunicación. Comunicación tiene que ser el objetivo número 1 de la clase de lengua extranjera. Pero ¿qué digo cuando estoy diciendo comunicación? Estoy hablando del mensaje. Tengo que tener en cuenta que es importante que mis estudiantes entiendan el mensaje. Sí, nosotros sabemos comunicarnos y sin embargo tenemos problemas con nuestra esposa porque no escuchamos lo que ella dice. Entonces, ¿dónde está la comunicación? En una clase de lengua extranjera eso también se da. Así que la comunicación, la enseñanza de lengua extranjera tiene que estar basada en la comunicación. ¿Cómo logramos el input comprensible? Bueno, de chiquitos escuchamos el mundo, desde que estamos en la barriguita de la mamá. Escuchamos sonidos, reconocemos voces, sabemos que el que está hablando es mi papá, sabemos que estamos en un ambiente diferente. Entonces, y después desde la infancia empezamos también a formarnos el mundo. Las interacciones significativas, cuando ya comenzamos a tener conciencia de ser
y de pronto sabemos que mamá, yo amo a mamá y mi mamá me mima. Yo soy especial para mi mamá. Sí, entonces empiezan a formarse esos nexos que son también muy conscientes, ¿sí? Y de pronto más adelante las amistades y más adelante todas esas interacciones significativas que hace nuestro mundo. Interacciones, y todo esto tiene que traducirse en la clase. Interacciones que sean interesantes. Nosotros aprendemos más cuando lo que estamos viviendo es interesante, ¿sí? Aquí llegó el profesor Ojeda y se remangó la camisa antes de empezar a hablar. Eso es un mensaje de una vez, ¿sí? Y eso de pronto le dice a su cerebro, hombre, no te va a parar bola de este man, de pronto sí es algo que me interesa, ¿no? Entonces, hagan en sus clases también interesantes. No se tienen que remangar las mangas, ¿sí? Pero háganlas interesantes de alguna forma. Que la sorpresa sea su aliada en la clase. Que las interacciones se puedan recordar. El profesor Fernando Mora, español, habla sobre educación, y él habla de eso, de que cada interacción sea memorable. Cierren los ojos por un momento, chicos y chicas del mundo. Ciérrenlos, no se duerman, pero ciérrenlos y piensen en un momento especial en su vida junto a una persona especial. Bueno, gracias. No dije si era apropiado o inapropiado, pero me imagino que se imaginaron algo que causó en su memoria un impacto. Y nosotros tenemos que tratar de hacer eso en cada clase, no una vez a la semana, sino en cada clase, causar un impacto emocional en el estudiante que empiece a tener una marca en su memoria a través de la segunda lengua. Y también que el ambiente sea seguro. El Incomprensible nos dice que es importante que nosotros generemos un ambiente de clase en donde el estudiante se sienta tranquilo. Sí, yo soy el profesor, pero yo quiero que se sientan como que somos lo mismo, ¿sí? No sé si lo haya logrado en estos 10 minuticos, pero como se sienten como que ustedes soy yo y yo soy ustedes, somos lo mismo, ¿sí o no? Esa conexión es fundamental en la clase. Así que esa actitud de autoridad no nos funciona cuando estamos hablando de pedagogía, no solamente en lenguas, pero es que en lengua es fundamental que no haya esa división, esa barrera, porque la lengua es vida. Si yo le digo a alguien, te amo, ¿le estoy dando vida? Pero si le digo a alguien, eres lo peor que me ha pasado en mi vida, ¿estoy dando vida? Y bueno, y de ahí en adelante puedo decir cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Mejor no las decimos. Ok, si los estudiantes no entienden lo que ustedes les están diciendo, eso solamente es input, ¿sí? Pero no es comprensible. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Diego Ojeda, and I come from the beautiful country of Colombia. Yeah, our country has been blah, 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 blah. Colombia, Missouri, ¿sí? Ok. Entonces, ojo, no se paren enfrente de sus estudiantes a hablarles para que vean lo bien que ustedes hablan inglés. No, este no es un berraco, ¿sí? Eso no les está enseñando absolutamente nada. Muy bien, seguimos. Para adquirir competencia oral o escrita en una lengua 2, lo único que se requiere es entender el mensaje y no la lengua en sí. Es decir, cuando tú tienes una clase de inglés o tienes una clase sobre el inglés, entonces si tu clase es analizar el inglés para que supuestamente el estudiante lo adquiera, hombre, eso va a ser bastante difícil. Pero si es una clase donde uses el inglés para comunicar un mensaje, de pronto tus resultados van a ser muchísimo mejores, ¿sí o no? Sí, ok. No hay que traducirlo todo para que la segunda lengua sea comprensible. Es decir, vamos a tener diferentes recursos. El doctor Noah Geisel es un especialista en algo que se llama TPRS,
Y TPR es una metodología que dice qué otras cosas puedes usar además pues de la parte hablada para enseñar segundas lenguas. Muy bien, entonces recuerden, una cosa es adquirir y otra cosa es aprender. Uno no aprende idiomas con lápiz y papel. Uno no aprende idiomas haciendo ejercicios de tarea o enviándoles 3 hojas de ejercicios de tarea a los estudiantes. Uno adquiere idiomas en la interacción, pero en la interacción comunicativa, ¿sí? Así que esto es muy importante para tener en cuenta, de lo consciente a lo inconsciente. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, ¿cuál es el papel de la gramática? Miren, yo no estoy diciendo que todo el mundo aprende de igual manera. Yo sé que hay un 5% de las personas en este salón de clase que aman la gramática, que aman la conjugación, que aman la teoría generativa del lenguaje. Bueno, esos son los futuros profesores de lengua, ¿no? ¿Y el resto qué? Entonces, sí, hay personas que tienen un cerebro que es bastante, sí, metodológico, que de pronto pueden funcionar a ese nivel. Pero el papel de la gramática en la clase de lengua 2, ¿cuál es el papel de la gramática? Mi recomendación es que lo aborden después de un estadio introductorio. Así que empiecen a hablar de gramática solo como para pulir, empezar a pulir, ¿sí? Eso es súper importante. Bueno, de resto que si cometemos errores, no hay problema. El error es una oportunidad en todos los aspectos de la vida. O, díganme, si ustedes no han cometido nunca un error, y les explico que es un error, ¿sí? Pero un error es lo que nos enseña realmente. El error es importante y a veces, y me acuerdo del profesor Luis Alfonso Tamayo, a veces evaluamos los errores para dar una nota basada en el error, pero ¿en dónde está el aprendizaje? Muy bien, si no recuerdas una palabra, ay, ¿cómo era que se decía, hombre? ¿Cómo era que se decía? Es porque esa palabra no es significativa para ti como un aprendiz de segunda lengua, ¿sí? Las palabras significativas son las que te llegan inmediatamente, pero si es esa palabra, puede ser que estés en un contexto de estrés. Estás estresado porque quieres recordar aquella palabra que no recuerdas. A mí me sucedió la semana pasada. Estaba en una reunión de directores de la escuela y de pronto quería decir algo y me bloqueé, ¿sí? Debía haber escrito en un papelito por ahí. ¿Por qué? Porque no me la paso en reuniones todo el tiempo, yo me la paso en el aula. Entonces para mí esa palabra no era tan significativa, mas sin embargo tuve que tratar de recordarla para que entendieran lo que trataba de decir. Ahora, nosotros como profesores de lengua sentimos que si nuestros estudiantes no recitan de memoria los días de la semana o los colores después de una semana de clase, estamos fracasando. ¿Qué estás haciendo en clase de español, idiota? ¿No te están enseñando nada? Monday, Tuesday, ¿sí? Entonces, estamos obligándolos a que nos den algo forzadamente. Los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, ¿cómo responden sus hijos o sus sobrinos, o los adolescentes o los jóvenes en general, cuando los obligamos a algo? ¿Sí? Pero cuando no los obligamos, cuando el mensaje se da de una manera diferente, los resultados son diferentes también. Muy bien, entonces, esto es muy fácil, amigos. Miren, es tan fácil como que hay dos cosas muy importantes en el mundo de enseñanza de las segundas lenguas. Lo primero, escuchar. 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 ¿Menciona escuchar? Escuchar con la intención de entender. La escucha conlleva al habla. Pero cuando obligamos a que los estudiantes elaboren desde la primera semana, es como si dijéramos que el habla lleva la escucha. Y eso no es así. Miren, ¿ustedes qué le piden a la gente que quieren? Escúchame, te tengo un consejo importante. Escúchame. No me hables por un segundo. Escúchame, ¿sí? Porque esto es importante.
La escucha conlleva el habla. Y, por otra parte, la lectura lleva la escritura. Ay, pero es que mis estudiantes tienen una ortografía terrible, ¿cómo hago? Pues ponlos a leer más y ponlos a leer a textos también de calidad, que estén bien escritos. Pero no, bueno, tienen que hacer una composición de 150 palabras en donde me usen el verbo salir en el futuro. ¿Y eso qué les va a enseñar? Entonces, recuerden, la escucha y la lectura son dos elementos fundamentales en la adquisición de segunda lenguas. Es súper fácil, todo se puede hacer. Evaluamos en la lengua 2, ¿para qué? Para sumar ¿qué? Notas, o para formar. Entonces, como dijo el profesor Luis Alfonso Tamayo, la evaluación tiene que ser un punto de partida, no un punto de llegada. Tenemos que formar a través de la evaluación. Evaluar el habla. Bueno, en los Estados Unidos hay un examen que se llama el OPI, y en ese examen los estudiantes necesitan tener una entrevista con un OPI advisor o una persona muy inteligente, y ellos son calificados en la forma como hablan, y especialmente si utilizan ciertas cosas específicas que una organización dijo que eran las cosas que la gente necesitaba saber para poder expresarse. Yo me rajo, yo me voy a rajar si tomo ese OPI. Sin embargo, yo me puedo comunicar todos los días con mis colegas, con mis estudiantes cuando necesito hablar en inglés, pero me rajo en el OPI. Non-qualified, mister. Ok, seguimos. Evaluar la escucha. Vamos a hacer un examen de escucha. Hombre, no todos escuchamos de la misma manera. Hay tantas situaciones. Yo les dije ayer al profesor José Ojeda, qué bonito apellido tienes. Le dije ayer a los participantes del taller, mi nena tiene síndrome de Down y autismo, Sofía Catalina Ojeda, y ella tiene 14 años, pero cuando era chiquita, más chiquita, tenía muchos problemas con sus oídos, infecciones, entonces tuvo como 4 cirugías. Así que para ella los sonidos del mundo no eran los mismos sonidos que de pronto nosotros percibimos. Así que para ella agua es water, instead of water, water, ¿sí? Obviamente papá y mamá entendemos absolutamente todo. Con el tiempo ha crecido y ha aprendido a gestos, y de pronto hay un aparato en un iPad en donde ella también puede comunicarse. Pero el punto aquí es que no todos escuchamos lo mismo, y sin embargo queremos evaluar la escucha en la clase, sin tener en cuenta, uno, el aspecto físico de la persona, y dos, el aspecto de cómo, si esta persona, si este estudiante está familiarizado con los sonidos del idioma. A mí me encantaba Pink Floyd cuando yo era joven, pero cuando trataba de cantar Pink Floyd, yo cantaba We Won't Re-Roll Revolution, y me creía un berraco, iba a la escuela y cantaba esas cosas, y las chicas me miraban y yo pensaba que me admiraban, pero me estaban diciendo, este estúpido, ¿qué está haciendo? Llego a los Estados Unidos y después de un tiempo se afina la escucha, y entonces descubro que estaban diciendo We don't need no education. ¡Wow! ¿Qué? ¿Es otra canción? No, es la misma, imbécil. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo queremos que nuestros estudiantes estén estandarizados en ese sentido. Así que, ojo, si ustedes tienen problemas con la escucha de una segunda lengua, hombre, pues pónganse en una situación de escucha de la segunda lengua, siéntense por media hora y traten de escucharla, porque hay que familiarizarse con eso. Muy bien, entonces, todos adquirimos las lenguas de una manera diferente, no todos adquirimos las lenguas de la misma manera, y no importa si tienes una clase de español 2, 3, 4 o 5, ahí hay diferencias también, y esas diferencias hay que reconocerlas, hay que tenerlas en cuenta, hay que respetarlas y hay que trabajar con ellas. No que el estudiante se sienta, uy, es que Carlitos y Josefina son mejores que yo en inglés, nunca voy a poder aprender inglés o español. Ahora la otra pregunta es proficiencia, la habilidad de comunicarte en una segunda lengua, la habilidad de sobrevivir en una segunda lengua. Entonces mi pregunta es,
si estamos exigiéndole a los estudiantes que tengan un nivel de proficiencia X para poder graduarse de la escuela o inclusive de la universidad y que tienen que entender esos textos de Kant en alemán, entonces la pregunta para ustedes es: ¿cuál es nuestro nivel de proficiencia en nuestra lengua materna? Chicos, ¿cuántas palabras usan ustedes en un día para comunicarse con la gente alrededor suyo o con sus familiares? Ahora, sí, claro, son profesores, son eruditos, usan muchas palabras, ¿sí? Mejor dicho, un diccionario se les quedan pañales. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes, los adolescentes? ¿Cuántas palabras utilizan esos adolescentes para comunicarse todos los días con las demás personas? ¿Sí? Yo les digo que no más de 200 por ahí. Y sin embargo, un capítulo en un libro de texto de idiomas, de lenguas, sugiere que tenemos que aprender 40, 50 palabras cada 2 o 3 semanas. Hombre, por favor, eso no es proficiencia en la lengua. Entonces, primero, es como fíjate bien qué es lo que pasa en tu vida primero y después exígele a los demás. No existe corrección suficiente que tenga el impacto deseado. Entonces corregimos. El estudiante dijo, yo he escribido una carta. No se dice escribido, escrito. Rex Mac PhD, que es un acrónimo para los pasados participios. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esa corrección que yo acabo de hacer al estudiante tiene el impacto deseado. ¿Cuál es el impacto deseado? ¿Que el estudiante no vuelva a cometer el mismo error? ¡No! Eso no funciona para nada. ¿Sí? Simplemente, bueno, puedes hacer una cosa que en inglés se llama recast. Es como repetir lo que el estudiante dijo, pero usando la formación correcta. O simplemente déjalo volar. Deja que se comunique. Eventualmente el cerebro empezará a oír más. Por eso es que el input comprensible es tan importante. La clase tiene que ser una excusa para entregar input de parte tuya o de lo que hayas preparado para los estudiantes. Muy bien, el habla es el resultado, no la causa. Ojo, ¿sí? A veces pensamos que tenemos que obligarlos a hablar y así van a aprender y van a ser bilingües. Lo siento. Pero el habla es el resultado, no la causa de adquisición de segundas lenguas. Muy bien, el input debe ser de calidad e intencional, pero cuando digo que debe ser de calidad, no digo que el profesor tiene que ser un experto bilingüe, no, mejor dicho, no tiene acento ni nada. Lo que estoy diciendo es que tiene que estar bien preparado, tiene que saber, tiene que ser intencional en su preparación y saber qué es lo que le va a presentar a los estudiantes. No es sentarse en medio de la clase, hablar simplemente del fin de semana porque no tuvo tiempo para preparar la clase. Tenga objetivos específicos. Miren, Pablo Picasso tuvo muchas etapas en su vida como artista. Y la última etapa, ¿sí?, en donde hablamos acerca del cubismo y hablamos también un poquito de surrealismo, es mal interpretada por mucha gente y dice, yo puedo hacer una de esas cosas, como así que 5 millones de dólares, ¿sí? Pero es un proceso, todo es un proceso y ese proceso tiene que ser intencional. Entonces, el input comprensible de democracia. Cuando recibí la invitación para este taller, me emocioné mucho porque yo sé que trabajamos con comunidades vulnerables, yo sé que trabajamos en unos contextos difíciles, pero el método de input comprensible no te está hablando de laboratorios de idiomas, no te está hablando que necesitas textos, no te está hablando que necesitas proyectores y que necesitas alta tecnología. No, si ustedes entendieron lo que yo acabo de explicarles, se van a dar cuenta que es un método muy sencillo que pueden trabajar con los recursos que tienen en este momento. Muy bien, ok, sí, todo lo que dije, muy bien, pero importante, este método también tiene la capacidad de generar empatía, es decir, tiene la capacidad de que el profesor se ponga en los zapatos del estudiante y el estudiante en los zapatos del profesor. ¿Por qué? Porque si estás enseñando inglés es por una razón, o porque lo aprendiste porque te gustaba y fuiste a la universidad para aprenderlo, o porque tienes familiares en el extranjero, o porque tiene tantas razones personales, profesionales. Pero cuando somos
capaces de que el estudiante entienda de dónde venimos y compartimos eso con ellos. Y yo les digo, chicos, para mí el inglés todavía es difícil, yo tengo un acento, ¿sí? Entonces eso genera empatía y eso va a generar algo que es la comunidad. Y ese es el último aspecto que voy a trabajar aquí para que ustedes vean lo poderoso que puede ser la enseñanza de segundas lenguas como una oportunidad para mejorar el mundo. Ok, entonces, creando comunidad en la clase de Input Comprensible. Una comunidad en que los estudiantes estén emocionados de venir a tu clase y te sonrían. ¿Es imposible? No, o sí se puede. ¿Se puede o no se puede? Sí, no, más duro. ¿Se puede o no se puede? Sí, sé. ¿Sí sé qué? Puede, ok. María Caso dice, yo soy admirador de María Caso hace muchos años, y ella dice, el aula tiene que ser un espacio social. El aula tiene que ser como una cafetería. ¿Por qué como una cafetería? Porque nosotros vamos a una cafetería ¿para qué? Para hablar con amigos, sí, si quieren amigos, es eso, si no, entonces todos en Facebook. Pero en serio, para hablar con los amigos, para intercambiar situaciones de vida. Entonces, no tengamos miedo de que el aula no esté presentada físicamente de forma súper formal. Podemos tener un aula que esté acomodada a las cosas como yo me siento mejor como maestro. Por ejemplo, en mis clases, yo solo tengo unas mesas que uso de vez en cuando, pero solo son sillas, sin escritorio. Y yo puedo acomodar esas sillas como quiera. Los estudiantes, si quieren, pueden traer comida, porque es que cuando yo les digo no se puede traer comida aquí, versus podría traer comida, pero son responsables por limpiar y porque esto quede limpio, no vaya a ser que me vayan a echar mañana. Entonces, pasarles esa responsabilidad es parte de generar comunidad con ellos. Y la otra cosa importante, nosotros creamos comunidad en la clase porque es la única manera de crear comunidad en la sociedad. Si a nosotros no nos importa crear comunidad en la clase, vamos a tener unos individuos en el futuro que no entienden qué significa una comunidad o vivir en comunidad. ¿Tiene lógica? Bueno, ¿sí? Entonces es importante eso, es importante que la microcomunidad sea intencional y lo que hacemos en la clase tenga una intención de entendernos y de respetarnos mutuamente. Pienso, chicos, ¿ustedes saben quién es Donald Trump? ¿Sí? Donald Trump, yo no sé quién es, pero dicen que es el presidente de los Estados Unidos y a veces pienso que la gente que ha elegido a Donald Trump es una gente que pasó por clases de educación en donde no hubo mucha creación de comunidad. Y es que comunidad no solamente es ayudar al hermano, a la hermana, al tío, a la tía o al vecino, porque nuestra comunidad es bastante diversa, especialmente en los Estados Unidos. Puede ser que no seas vecino de un hispano, pero seguramente lo vas a ver en alguna parte. De 360 millones de personas en los Estados Unidos, 70 somos hispanos. Con papeles o sin papeles, no importa, somos seres humanos. Muy bien. Entonces, creando comunidad, la primera impresión que le damos a nuestros estudiantes es supremamente importante. Así que, en lugar de estar aplastado en la silla, vamos a pararnos al lado de la puerta y vamos a decirles: hola chicos, ¿cómo están? O en inglés: good morning everyone, how's everyone? O en francés: bonjour. O en coreano: 안녕하십니까. ¿Sí? Entonces, ellos me están escuchando. Ellos entienden que, bueno, uno, los estoy saludando, y dos, que este es mi territorio. Y aquí, sin decirles cuáles son las reglas de la clase, estoy entregándoles cuáles son mis expectativas, ¿sí? Y los chicos llegan a la clase, ¿no? Así como en los Estados Unidos, ellos llegan a la clase y a veces ni sonríen. No es como en Colombia, que de pronto uno entra a la clase y los estudiantes se levantan de las sillas. Son cuestiones culturales, ¿verdad? Pero entonces, es importante esa primera impresión. Cada clase es un nuevo mundo, cada clase es una nueva oportunidad. Ay, señor Ojeda, lo que usted dice es tan bonito, pero es que mis clases ya no, eso ya no cambia. Tu oportunidad viene el lunes. Actuación. El maestro a veces tiene que ser un actor para poder transmitir, comunicar. Todos tenemos situaciones difíciles.
a veces económicas, a veces sociales, a veces familiares, a veces personales, psicológicas. La vida no es fácil, ¿sí? Y no porque estoy sonriendo todo el tiempo y agradando a mis estudiantes significa que uno soy un payaso o dos tengo la mejor vida del mundo. Estoy actuando para ayudarlos. Estoy actuando. Es como cuando una persona que tú quieres mucho tiene una situación difícil, pero tú inmediatamente te pones al nivel de ellos para que entiendan que estás con ellos. La empatía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando creamos comunidad también es más fácil hablar de la cultura. ¿En serio? ¿5 minutos? Ok. Es más fácil hablar de la cultura cuando creamos comunidad. No es, ok, students, this is the Statue of Liberty, and this is in New York, and this is the Golden Gate, and this is in California. So, estamos enseñando cultura ahí. Oh yeah, Americans eat hamburgers the whole time, like us Hispanics eat tacos, ¿verdad? Nunca había comido tantos tacos en mi vida antes de ir a los Estados Unidos. En Colombia nunca me comí un taco. Sin embargo, creemos que todos los hispanos comemos tacos. Entonces, la cultura tiene que entregarse a un nivel también bastante humano. Ok, chicos, entonces, importantes reflexiones aquí, antes de terminar, y después, como para que vean que no he hecho mucha carreta, voy a presentarles unos videitos de mis estudiantes. ¿Listos? Primero, creamos comunidad en la clase para ayudar a nuestra propia comunidad. Por eso lo hacemos, por eso educamos. No educamos para que se sepan las tablas de multiplicar de memoria. Nosotros educamos porque queremos gente que ayude a nuestra comunidad, porque algún día vamos a necesitar la ayuda de esa persona. No siempre vamos a ser sus profesores, no siempre vamos a ser las personas a cargo de la autoridad. Un día vas a tener que bajar la cabeza, y una vez tengas que bajar frente a una persona a la cual tú has ayudado, no una persona que hiciste sentir mal. Las buenas comunidades de clase están llenas de potenciales ciudadanos, de buenos ciudadanos modelos o ciudadanos modelos. Las sociedades son un reflejo del tipo de comunidades que los estudiantes tuvieron en sus clases. Si se preguntan por qué Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, ahí está. No es ni siquiera política. Adquirir una segunda lengua es un proceso que tiene que ver más con la vida diaria de lo que nosotros creemos. Déjenle a los estudiantes saber quiénes son ustedes. La autenticidad, las relaciones en la clase de lengua 2 determinarán la autenticidad con la que los estudiantes tendrán con los aprendizajes nativos de la lengua 2. Si tú no eres un profesor auténtico, si tus estudiantes no entienden por qué amas esa lengua que enseñas, va a ser muy difícil que ellos interaccionen a un nivel real con los hablantes nativos de esa lengua. Entonces, si en mis clases de español yo solo hablo de las piñatas, de los tacos y del papel picado, oiga, aquí fue un centro comercial muy bonito, aquí tienen unas cosas del Día de los Muertos espectaculares, pero si ese es mi currículo, ¿cómo van a interactuar ellos a nivel real con los hablantes del español? No van a saber nada. Oh, entonces tú haces piñatas todos los días, ¿sí? Y cuando estás aburrido haces papel picado, ¿verdad? Mientras te comes un taquito, ¿sí? Entonces vienen los estereotipos y los estereotipos nos acaban. Cada actividad debe responder a una necesidad auténtica de la comunidad de los estudiantes. También tenemos que tener en cuenta su comunidad. ¿Sí? No podemos estar hablándoles acerca de ir al cine cuando los estudiantes no tienen dinero para ir al cine. No podemos estarles hablando a los estudiantes acerca de comprar ropa y camisa y zapatos y corbatín cuando no tienen idea qué es un corbatín o un zapato. ¡Ojo! Muy bien. Entonces, qué regaño, ¿no? María. ¿Cómo? Este pequeño videíto les va a mostrar cómo trabajo por primera vez una canción en la clase. Quiero que se concentren en el input que les estoy dando y si el input es comprensible o no. Ok, adelante, doctor. Buenas tardes, clase. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la vida y es el tema de la amistad. ¿Qué es amistad? Friendship. Amistad es friendship. Muy bien, chicos. Porque esa no es una palabra que muchos estudiantes conocen, ¿sí? Ahora, piensen. No hablen, piensen.
que piensen, pero una ¿Ustedes forma más. piensan que la amistad es importante? Yo puedo escuchar su pensamiento. Podemos estar en eso. Número 2. ¿Tú tienes amigos? Sí. Facebook no cuenta. Porque en Facebook a veces no hay amigos de verdad. ¿Sí o no? Sí. En Facebook hay personas que escriben comentarios muy desagradables. Eso fue porque alguien hizo un comentario desagradable sobre uno de los videos. ¿Les gustan los comentarios desagradables? No, es que dice. No. ¿Les gustan los comentarios agradables? Sí. Correcto, muy bien. Muy bien, después empezamos a trabajar la canción. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y este es un nivel 3 de español. Y ahora voy a presentarles un nivel un poco más avanzado, que es una clase de literatura. Pero es como el resultado de venir trabajando con ellos todo el carretazo que les eché hoy. ¿Listo? Entonces, clase de literatura. Ok, por favor. ahora vamos a analizar la estructura interna con la ayuda de mis estudiantes fabulosos, maravillosos, únicos, los mejores. ¿Cómo? Y bonitas y guapos. ¿Sí? La única persona fea en esta clase soy yo. La realidad. La única persona vieja en esta clase soy yo. La única persona baja en esta... Ok, continuamos. Entonces, hacemos el análisis interno del poema. Este poema no es fácil porque es un ejemplo de el culturalismo, que es un tipo de poesía que le gustaba mucho a Luis de Góngora, en donde él usa una herramienta literaria que se llama el hipérbato. Chicos, ¿qué es el hipérbato? ¿Quién va a explicarme? Grant, ven aquí, explícame qué es el hipérbato, por favor. Ok, a la cámara. Sí, el hipérbato es cuando el autor cambia la estructura de la frase para hacer la rima más buena. Sí, para hacer que la rima funcione en Rima. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo donde revisan un poquito de la Esta es la estructura primera parte de todo. poema. Vamos a hablar de los primeros. Ok. Go. En el primer texto hay muchas comparaciones, como el cuello es el cristal luciente, cabello es oro, labio es clavel y frente es lirio. Cosa es un camán, ten feliz con sus partes de cuerpo, en su edad dorada es la juventud, Podemos porque concluir. antes de la juventud Entonces, no es perfecto en español, pero está analizando unos poemas que inclusive fueron difíciles para mí analizar cuando los estudié como al 9º grado de grado aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces se puede, y se puede llegar a niveles importantes. Muy bien, antes de terminar, profesores, conectémonos. ¿Sí? Conectémonos. Vinimos con amigos, vinimos con compañeros de clase, vinimos con colegas, pero cada uno es una isla y hay muchas formas de conectarse. Aquí hay 3 ejemplos en los cuales pues, yo he intentado que los profesores de lengua en los Estados Unidos se comuniquen. Así que si quieren saber un poquito más, con muchísimo gusto se los presentaré. Para concluir, language is life and our lives flourish when we are part of a supporting and more community. Intencionalmente lo dejé en inglés, porque podemos entender o podemos no entender, pero lo estoy diciendo rápido, simplemente que tenemos que crear comunidades amables. Let's make our classes language communities where the L2 will enhance our connections, strengthening friendship and cultural awareness. También para que vean que yo tengo un acento en inglés. Mi inglés no es perfecto y estoy muy orgulloso de mi acento.
y estoy muy orgulloso de lo que he logrado con el inglés a través de las películas y todas esas cosas. Muy bien, entonces, me sacaron, ¿por qué? ¿Qué hice? La última diapositiva es importante. Gracias. Chicos, comuníquense.